Hola, chicos. Sean bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les traigo el fanfic Naruto, el demonio supremo. Este fic lo traje porque en la encuesta que hice, este fue el más votado. Sí, este fic lo estoy desarrollando. Disculpen las faltas ortográficas. Bueno, muchachos, si tienen más ideas para este fic, los estaré leyendo en los comentarios y estaré contestando si tengo tiempo. Bueno, muchachos, espero que les guste. XD ahora sí, los dejo con el fic. Descargo de derechos. Ni los personajes de Naruto ni los de High School de XD son míos. Créditos a sus respectivos creadores. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete para seguir trayendo más contenido como este a mi canal. Ahora sí, los dejo con el fic. El rostro de Nefisto, normalmente una máscara de fría crueldad, se contorsionó en una mueca de decepción. El chico rubio, su recipiente perfecto, era un amasijo de carne chamuscada y huesos quebrados, un testimonio silencioso del poder desatado de Zaratos. La cabeza del joven, ahora una calavera coronada por un nimbo de llamas infernales, era una grotesca parodia de belleza. Nefisto había subestimado la fuerza de voluntad del espíritu de la venganza, o tal vez, lo había sobreestimado. La lucha interna había sido tan violenta que había dejado al recipiente al borde de la destrucción. El demonio rojo se acercó al cuerpo destrozado, la punta de sus dedos rozando la fría calavera. Un susurro escapó de sus labios, un sonido sibilante y lleno de un odio casi palpable. Fracasaste, Zaratos. Fracasaste en tu propia venganza. Este cuerpo, este precioso instrumento, está arruinado. Nefisto no sentía solo decepción, sino una profunda tristeza, una melancolía enfermiza. Había dedicado siglos a este experimento, a la creación de un arma perfecta, un guerrero imbatible. Ahora, su creación yacía moribunda, una triste y macabra obra de arte destrozada. Una lágrima de fuego, una gota de sufrimiento puro, rodó por la mejilla de Nefisto. No era una lágrima de arrepentimiento, sino de frustración. El demonio rojo había llegado demasiado lejos en su búsqueda de poder, demasiado lejos en su obsesión por la guerra. El costo había sido demasiado alto. El dolor y el sufrimiento eran el combustible que alimentaba su sed de poder, y el resultado, un experimento fallido, era un amargo recordatorio de su propia naturaleza despiadada. Zaratos, aunque parcialmente liberado, no estaba victorioso. El cuerpo destrozado era un ataúd de carne y cenizas, y el espíritu de venganza estaba gravemente debilitado. La promesa de su venganza estaba manchada con la tragedia de su recipiente. Su victoria era un triunfo agridulce, una conquista manchada por el sacrificio de un alma inocente, condenada a ser la herramienta de su propio sufrimiento. El chico rubio, antes lleno de vida y potencial, ahora era una cáscara vacía, un testimonio silencioso de la crueldad inherente de la guerra, una guerra que incluso el espíritu de la venganza no podía evitar. El silencio en el laboratorio solo era interrumpido por el crepitar de las llamas y el débil suspiro de Zaratos, un lamento por la pérdida irreversible. La guerra continuaría, pero la victoria se sentía vacía, una tristeza eterna. El cuerpo destrozado del chico rubio yacía en el suelo, un espantoso testimonio del fallido experimento de Nefisto. Zaratos, su espíritu de venganza ahora parcialmente libre, sentía un dolor lacerante, no solo por el daño infligido a su recipiente, sino también por la impotencia. Su anhelo de venganza contra Nefisto era un fuego devorador, pero su fuerza estaba limitada por la fragilidad del cuerpo que habitaba. Cada latido del corazón dañado del chico era un eco de su propia frustración, un recordatorio constante de su debilidad. Observando el cuerpo destrozado, Zaratos sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. No era arrepentimiento por sus acciones, sino una sombría comprensión de la crueldad de su propia naturaleza. Había utilizado un ser humano inocente como un arma, un simple recipiente para su sed de venganza. La inocencia del chico era una mancha oscura en su lucha, un recordatorio del precio de la guerra. El plan de Zaratos era sencillo, pero brutal. Fortalecerse hasta alcanzar una sincronización completa con el cuerpo, una fusión de alma y carne que lo convertiría en una fuerza imparable. Solo entonces podría desatar toda su furia sobre Nefisto, una tortura elaborada que reflejaría los siglos de sufrimiento que había soportado. Visualizaba a Nefisto, humillado y derrotado, gimiendo bajo el peso de su venganza. Sin embargo, la imagen estaba manchada por la imagen del chico rubio, un sacrificio inevitable en su búsqueda de justicia. Pero incluso en su sed de venganza, Zaratos no era ciego a la verdad. El chico, un mero recipiente, era también una víctima. El proceso de fusión, aunque necesario, sería un tormento, un viaje agonizante hacia la unidad.
La identidad del chico sería borrada, absorbida por la fuerza abrumadora del espíritu de venganza. La fuerza que Zaratos buscaba venía a costa de una inocencia perdida, un alma aniquilada en el altar de la venganza. Era un precio demasiado alto, pero uno que estaba dispuesto a pagar. Era una triste e inevitable verdad, una marca macabra en el alma misma de la venganza. El futuro, aún lleno de violencia, se teñía con el triste gris del sacrificio. La sonrisa de Nefisto era una grieta en la oscuridad, una promesa de agonía. Vio en Zaratos, incluso en su furia, una fragilidad, una fisura en su armadura de fuego. El demonio rojo se deleitaba con el espectáculo, observando cómo el espíritu de la venganza luchaba contra las limitaciones de su recipiente mortal. El cuerpo del chico rubio, ya destrozado, era un lienzo de horror, una máscara de dolor y llamas. El choque entre Zaratos y Nefisto fue una explosión de energía infernal, un ballet macabro de fuego y oscuridad. Cada golpe de Zaratos, aunque poderoso, era también una agonía para el chico. Sus huesos crujían, su carne se desgarraba, pero el espíritu de venganza seguía adelante, impulsado por una furia implacable. Nefisto, en cambio, se movía con una fría precisión, esquivando los ataques con una cruel eficiencia, disfrutando de la destrucción que causaba. Era un juego sádico, una danza mortal entre el poder absoluto y la resistencia desesperada. Cuando Nefisto mandó a volar a Zaratos con un golpe brutal, el cuerpo del chico se estrelló contra la pared, un sonido sordo que resonó en el silencio del castillo. El impacto provocó una lluvia de fragmentos óseos y carne desgarrada. Por un momento, pareció que el espíritu de venganza se había extinguido. Pero Zaratos, inquebrantable, se levantó. Su mirada, ahora más oscura que nunca, se posó sobre un guardia cercano. La escena que siguió fue una orgía de violencia. La mirada de penitencia de Zaratos, en lugar de simplemente mostrar los pecados del guardia, los amplificó, los hizo reales y tangibles. El guardia, inundado por el peso de sus actos pasados, fue destrozado por la visión, su mente quebrada bajo el peso de su propia culpa. La muerte fue una liberación, pero la visión de Zaratos le había robado el alma. Lo que siguió fue la mutilación del cadáver, un acto de crueldad despiadada que subraya la naturaleza implacable del espíritu de venganza. Zaratos, con fría eficiencia, extrajo la espina dorsal del guardia, la partió en dos, y la dejó como una ofrenda en el suelo ensangrentado. Fue un mensaje, una advertencia a Nefisto, y una muestra de su propio poderío terrible. Nefisto, al ver el acto, no sintió miedo, sino admiración retorcida. La crueldad de Zaratos, su abandono total de la compasión era un reflejo de su propia naturaleza despiadada. Cuando atacó nuevamente a Zaratos, el demonio rojo no buscaba derrotar al espíritu de venganza, sino refinarlo, moldearlo. El cuerpo del chico gritó, una mezcla de dolor y furia, mientras la batalla entre Zaratos y Nefisto continuaba, una horrible sinfonía de sufrimiento y destrucción. La guerra, en su corazón macabro, era una obra de arte infernal que solo el demonio rojo podía apreciar en su cruel belleza. El cuerpo del chico rubio se convulsionó una última vez. Las llamas infernales que lo habían envuelto se extinguieron, dejando tras de sí un silencio inquietante. Zaratos, el espíritu de venganza, se había desvanecido. No hubo una explosión de energía, ni un rugido final. Simplemente, se fue, dejando atrás un cuerpo aparentemente inerte. Sin embargo, bajo la superficie, algo permanecía. Nefisto, observando desde una distancia prudente, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era miedo, sino una fascinación mórbida. El cuerpo yacía inmóvil, pero los ojos del chico, antes azules y llenos de vida, ahora ardían con una luz dorada, casi divina. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero para Nefisto, fue como presenciar un milagro infernal. Era la obra de magia que él mismo había creado, aunque sin entender completamente cómo. Zaratos se había ido, pero su esencia, su furia, su poder, parecían haberse fusionado con el recipiente, creando algo nuevo, algo aterrador. Una sonrisa sádica se curvó en los labios del demonio rojo. ¿Así que este es el fruto de mi experimento? Interesante, murmuró, sus ojos brillando con una anticipación enfermiza. Con un gesto de su mano, una horda de demonios, grotescas criaturas de sombras y fuego, se materializaron a su alrededor, creando un muro impenetrable que lo protegía. Nefisto no se fiaba. Era un científico, un maestro de la manipulación, pero incluso él no podía predecir completamente el potencial del espíritu forjado dentro de este chico. Con un chasquido de dedos, ordenó a sus demonios atacar. No era un ataque para matar, sino para probar, para evaluar la fuerza y el alcance del poder latente dentro del chico.
Los demonios se lanzaron hacia el cuerpo inerte, garras afiladas y colmillos desgarrando el aire. Nefisto observaba cada movimiento, cada reacción, con la intensidad de un cirujano realizando una disección. Quería ver hasta dónde podía llegar su creación, qué tipo de destrucción era capaz de desatar. Pero lo que realmente le perturbó, lo que le picaba la mente, era la repentina ausencia de Zaratos. ¿Por qué se había retirado? ¿Había completado su obra o algo había salido mal? La pregunta resonaba en su mente como un latido oscuro y siniestro. El experimento había dado fruto, eso era seguro, pero había creado algo más allá de su comprensión, algo que amenazaba con desatar un poder que incluso él, Nefisto, el maestro de las tinieblas, no podía controlar. Los demonios chocaron contra el cuerpo inerte del chico, sus garras y dientes encontrando una resistencia inesperada. Un instante después, el cuerpo se movió. No con la torpeza de un muerto viviente, sino con una velocidad y precisión aterradoras. Un remolino de movimiento, una danza mortal de puro poder. Los demonios fueron despedazados, sus cuerpos retorciéndose en agonía antes de convertirse en cenizas. Nefisto observaba, su sonrisa sádica congelada en su rostro. Los ojos del chico, ahora abiertos de par en par, brillaron con una luz dorada y siniestra. Y entonces, apareció la sonrisa. No era una simple sonrisa. Era una mueca de pura maldad, un abismo de oscuridad que parecía absorber la misma luz del infierno. Una sonrisa que prometía no solo dolor, sino una agonía inimaginable, una tortura que trascendía el entendimiento humano. Era una sonrisa tan macabra, tan profundamente oscura, que Nefisto sintió un escalofrío, no de miedo, sino de un profundo terror existencial. Era como si el mismísimo Lucifer hubiera encontrado un aprendiz que lo superara en maldad. Nefisto retrocedió, inconscientemente, varios pasos. Sus ojos, normalmente llenos de fría arrogancia, se abrieron de par en par, reflejando un horror profundo. La sonrisa del chico, la oscuridad que emanaba de él, era algo que iba más allá de cualquier cosa que él hubiera conocido. Era una visión del verdadero mal, una encarnación de la crueldad inimaginable. Nefisto sintió un escalofrío correr por su espalda, no de miedo físico, sino de un pánico existencial que lo abrumaba. Él sabía lo que había creado, la monstruosidad que había desatado. Pero esta, era algo diferente, algo infinitamente peor. Si le confesaba al mundo lo que había visto, lo que estaba frente a él, nadie lo creería. Lo tacharían de loco, de demente. Quizás, incluso lo matarían para silenciarlo. Pero la verdad era innegable. En los ojos del chico, ahora llamados Naruto, Nefisto no veía solo un experimento fallido, sino la encarnación de un mal absoluto, algo que lo superaba por completo. El poder que había intentado crear se había vuelto contra él, y Nefisto, por primera vez en su larga e infernal existencia, sintió un verdadero y profundo miedo. La sonrisa de Naruto se ensanchó, una mueca que parecía esculpida en la misma oscuridad. Sus ojos, antes azules y llenos de vida, ahora brillaban con una luz dorada infernal, reflejando la destrucción que causaba. Ya no era un chico. Era un torbellino de violencia, un huracán de destrucción que barría todo a su paso. Los demonios que protegían a Nefisto, antes imponentes y aterradores, ahora eran meros juguetes en sus manos. Naruto los despedazaba con una facilidad aterradora, su fuerza sobrehumana rasgando la carne y los huesos de sus enemigos. No era una lucha. Era una carnicería. Los demonios caían en oleadas, sus gritos de agonía ahogados por el crujido de los huesos y el sonido metálico de sus cuerpos despedazados. La sangre, un torrente negro y viscoso, salpicaba las paredes del castillo, creando un paisaje infernal. La visión era brutal, grotesca, pero Naruto no mostraba ni una pizca de remordimiento. Su sonrisa macabra permanecía, una máscara de puro mal que presagiaba más destrucción. Nefisto observaba, paralizado por el horror. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban la incredulidad y el terror. Los demonios que había creado con tanto esfuerzo, las criaturas que lo habían protegido durante siglos, eran diezmados con una facilidad alarmante. Naruto los despedazaba como si fueran muñecas de trapo, sin esfuerzo, sin vacilación. No era solo fuerza bruta. Era una destreza sobrehumana, una precisión infernal. Cada movimiento era calculado, cada golpe era mortal. El demonio rojo vio como sus protectores, su ejército de sombras, eran reducidos a cenizas. La magnitud del poder de Naruto lo dejó sin aliento. El experimento había superado sus expectativas de forma alarmante, transformando al chico en una bestia de guerra que superaba con creces cualquier cosa que él hubiera imaginado.
Nefisto, el maestro de la manipulación, el arquitecto de la oscuridad, se sentía impotente, un simple observador de la carnicería que él mismo había creado. Su mente, normalmente tan fría y calculadora, estaba al borde del colapso. La sonrisa de Naruto, una promesa de dolor y sufrimiento, era la prueba tangible de su propio fracaso, un fracaso que lo dejaría marcado para siempre. El terror y la admiración se mezclaban en su corazón, creando una cacofonía de emociones que lo abrumaban. Naruto, en su furia desenfrenada, se había convertido en un ser mucho más allá de la comprensión humana. Un ser que incluso Nefisto temía. A pesar de la carnicería, algunos demonios sobrevivientes, los más poderosos y astutos, intentaron una estrategia diferente. Abandonando los ataques cuerpo a cuerpo, comenzaron a lanzar oleadas de energía oscura, hechizos de fuego infernal y rayos de energía corrompidos. Explosiones de magia negra iluminaron la escena, creando un espectáculo infernal de luz y sombra, mientras los demonios lanzaban sus ataques con una furia desesperada. Los ataques mágicos impactaban contra Naruto, creando profundas heridas en su carne, pero él no se inmutaba. Continuaba su danza de muerte, su sonrisa macabra inalterable. El fuego infernal lo envolvía, pero en lugar de quemarlo, parecía alimentar su furia. Los rayos de energía oscura lo atravesaban, dejando senderos sangrantes a su paso, pero las heridas se cerraban casi instantáneamente. Era un espectáculo aterrador y fascinante a la vez. Una fuerza brutal combinada con una capacidad de regeneración sobrehumana. Uno de los ataques más poderosos, un rayo de energía oscura lanzado por un demonio de alto rango, logró cortar limpiamente su brazo izquierdo. Nefisto observaba con una mezcla de horror y fascinación. Esperaba ver a Naruto derrumbarse, sentir el dolor, pero no fue así. La sangre brotó, pero la herida comenzó a cerrarse a una velocidad asombrosa. La carne y el hueso se regeneraron, y en cuestión de segundos, el brazo de Naruto estaba completamente intacto. El mismo demonio que había lanzado el ataque, sorprendido por la capacidad regenerativa de Naruto, lanzó otro rayo de energía oscura, idéntico al anterior. Sin embargo, esta vez, el ataque fue absorbido por el cuerpo de Naruto como si fuera agua. No hubo heridas, ni sangrado, ni siquiera una reacción. Naruto había absorbido, o se había adaptado, al ataque. Su cuerpo, fortalecido por la furia de Zaratos, había aprendido, había evolucionado durante el combate. Era un aprendizaje brutal y caótico, pero efectivo. Nefisto observaba, su boca seca, comprendiendo que había creado algo que superaba con creces sus expectativas. Algo que se adaptaba, aprendía, y evolucionaba, superando cualquier forma de ataque. El terror se apoderaba del demonio rojo. Su obra maestra, su monstruosidad, era mucho más poderosa y peligrosa de lo que jamás había imaginado. La sonrisa de Naruto era una profecía de la destrucción. La sonrisa de Naruto se volvió aún más grotesca, una mueca de locura pura. Sus ojos, antes dorados, cambiaron repentinamente. Dos ojos rojos, profundos y penetrantes, emergieron, revelando tres tomoe que giraban con una velocidad frenética. Era el Sharingan, el ojo que copia, el ojo que predice. La transformación fue instantánea, un cambio que reflejaba la intensificación de su poder y la pérdida total del control. La lucha continuó, pero ahora era diferente. Naruto ya no era solo una fuerza bruta. Era una tormenta perfecta de velocidad, precisión y poder. Con el Sharingan activo, podía predecir los movimientos de sus enemigos, copiar sus técnicas y anticipar sus ataques. Los demonios, antes poderosos, ahora eran presa fácil. Naruto se movía como un fantasma, esquivando ataques con una facilidad sobrenatural, mientras desataba una lluvia de golpes, cada uno mortal y preciso. Nefisto observaba, atónito. El chico, su experimento, ya no era un simple recipiente. Era un arma viviente, un arma que superaba cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. La velocidad y precisión de Naruto eran asombrosas. Sus movimientos, una sinfonía de muerte ejecutada a la perfección. El demonio rojo vio con incredulidad cómo Naruto se movía a través de los ataques mágicos, traspasando la energía oscura como si fuera aire, apareciendo y desapareciendo, una figura espectral que sembraba la muerte a su paso. Era un espectro de furia, una personificación de la violencia desatada. Naruto, con la misma sonrisa siniestra, se detuvo en seco. Respiró profundamente, un suspiro que parecía arrancar de sus pulmones el mismo infierno. Luego, emitió un grito, un sonido desgarrador, un rugido de puro poder infernal. La tierra tembló. En un radio de 3 kilómetros, la cabeza de cada demonio explotó, evaporándose en un instante. Cuerpos se desintegraron, extremidades volaron por los aires.
Nefisto había reaccionado instintivamente, levantando una barrera demoníaca para protegerse. Pero aún así, el impacto lo golpeó como una ola de destrucción. La barrera tembló, y aunque resistió, Nefisto vio a través de las grietas una visión aterradora. Un rastro de sangre, cuerpos desmembrados, extremidades arrancadas y una destrucción generalizada. La imagen lo dejó sin aliento. Sus ojos, a punto de salirse de sus cuencas, reflejaban un horror puro. Naruto, su creación, había sobrepasado cualquier límite imaginable, convirtiéndose en una fuerza imparable. La sonrisa del chico, aún visible entre los restos de sus víctimas, era un presagio de una destrucción aún mayor. La carnicería había terminado. Los restos de los demonios, desmembrados y carbonizados, yacían esparcidos por el suelo, un macabro tapiz tejido con sangre y oscuridad. Solo quedaba Nefisto, de pie en medio de la devastación, una figura imponente que desafiaba la destrucción a su alrededor. Naruto, sin embargo, lo había fijado como su siguiente objetivo. Sus ojos, aún ardiendo con la luz roja del Sharingan, se posaron sobre el demonio rojo. Una sonrisa siniestra, llena de una crueldad implacable, se extendía por su rostro. Nefisto alzó una ceja, una mueca de arrogancia que apenas disimulaba su sorpresa. Su experimento, su obra maestra, lo había superado. Pero mientras observaba a Naruto acercarse, una pizca de duda se filtró en su calculadora mente. ¿Qué era esta fuerza? ¿Qué había despertado? Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, Naruto se abalanzó. La pelea fue brutal, una orgía de violencia y destrucción. Nefisto, con su dominio de la magia oscura, lanzó una lluvia de ataques infernales. Eran explosiones de energía negra, rayos de oscuridad que rasgaban el aire, oleadas de fuego infernal que consumían todo a su paso. Naruto, herido pero impasible, esquivaba y bloqueaba, pero algunos ataques lo alcanzaban. La carne se desgarraba, los huesos se rompían, pero el chico se regeneraba con una velocidad aterradora. Con un rugido de furia, Naruto contraatacó, con una fuerza que desataba la misma furia destructiva de Zaratos. Nefisto, sin embargo, era un maestro de la defensa. Utilizaba escudos de energía oscura, reforzados con capas de magia negra, para bloquear los ataques de Naruto, mientras pensaba en la rebelión de su creación. ¿Se estaba rebelando como Lucifer se rebeló contra Elohim? La idea lo perturbó. Era una posibilidad impensable. Pero la duda lo debilitó. En un descuido, una apertura, Naruto aprovechó. Una serie de golpes devastadores se abatieron sobre Nefisto, rasgando su carne y derramando su sangre oscura. El demonio gritó de dolor y furia, pero Naruto no le dio respiro. La sangre del demonio manaba de las heridas provocadas por los golpes brutales y precisos de Naruto, pintando un cuadro de violencia extrema y horror. Finalmente, Nefisto se liberó del agarre de Naruto. Un ataque de energía oscura, de una intensidad inimaginable, se abatió sobre el chico. La explosión fue devastadora, dejando a Naruto gravemente herido. Un brazo arrancado, un ojo perdido, su cuerpo cubierto por quemaduras, la mitad de su rostro desfigurado. Nefisto, jadeante, se proclamó vencedor. Pero su triunfo fue efímero. Naruto, apoyado en un pilar, se regeneraba a una velocidad asombrosa. Se levantó, la sonrisa macabra aún grabada en su rostro mutilado. Desintegrándose en un torbellino de oscuridad, reapareció en el cielo, golpeando a Nefisto con la fuerza de un meteorito infernal. El demonio rojo fue enviado estrellándose contra el suelo. Naruto, su figura oscura y fantasmal flotando por encima, lo agarró por la pierna, arrastrándolo por las ruinas de su castillo, un espectro de destrucción. Luego lo arrojó contra los restos del mismo, y mientras el demonio derrotado se intentaba levantar, Naruto lo golpeó nuevamente, aplastando su cabeza contra el suelo. «Te voy a purgar», susurró, su voz un gélido susurro que resonó en la oscuridad. Nefisto, su mente confusa, se preguntó de forma horrorizada, ¿purgar? ¿Qué me está pasando? Se supone que yo lo controlo, la manipulación, la crueldad, la oscuridad que había tejido durante siglos, se habían vuelto contra él. Su creación, su experimento, lo había trascendido. El misterio de la identidad de Naruto y la magnitud de su poder seguían siendo un enigma oscuro y aterrador. Nefisto, aunque herido y humillado, no se rendía. Mientras se levantaba, sus ojos ardían con una furia oscura. Con una concentración feroz, canalizó la magia oscura que fluía por sus venas, moldeándola en una esfera compacta y negra. Era una esfera de energía pura, cargada con la esencia misma del infierno. Con un movimiento veloz e impredecible, la lanzó contra Naruto. El impacto fue devastador. La esfera oscura golpeó a Naruto de lleno, enviándolo a volar varios metros.
El rubio rechinó los dientes, su rostro contorsionado por la rabia contenida. Nefisto, aprovechando la oportunidad, intentó recuperar el control. Necesitaba encontrar una manera de someter a su creación, de domar la monstruosidad que había desatado. Pero antes de que pudiera siquiera formular un plan, Naruto lo atacó de nuevo. Esta vez, los golpes fueron más precisos, más brutales. Naruto se concentró en los puntos vitales de Nefisto, golpeando con una furia despiadada. El primer golpe impactó en la clavícula, destrozándole el hueso y dejando al demonio retorciéndose de dolor. El siguiente impactó en el plexo solar, un golpe que arrancó el aire de los pulmones de Nefisto. Un tercer golpe, preciso y brutal, se dirigió al hígado, provocando un dolor punzante y devastador. El cuarto golpe, impactó en el corazón, haciendo que la sangre negra y viscosa del demonio brotara como un geyser, un torrente de oscuridad y agonía. Con cada golpe, Nefisto escupía sangre, su cuerpo temblando convulsivamente. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el terror puro y la desesperación. Naruto, sin mostrar ni una pizca de clemencia, continuó su asalto despiadado. Un golpe final, una patada certera y devastadora, impactó contra el estómago de Nefisto. El demonio fue lanzado a varios metros de distancia, estrellándose contra un pilar de piedra. El impacto fue brutal. El pilar se desmoronó, envuelto en polvo y escombros. Nefisto yacía inmóvil, destrozado, rodeado por un paisaje de horror y destrucción. La oscuridad que lo rodeaba parecía absorber su propia esencia, mientras una niebla de sangre y polvo se levantaba a su alrededor. Su aliento era un jadeo entrecortado, su cuerpo, un amasijo de carne y huesos rotos. Un silencio tenso llenó la escena, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada y la visión macabra que lo rodeaba. La crueldad de Naruto era palpable, una demostración siniestra de poder sin límites. La manipulación de Nefisto había fracasado. Su creación se había vuelto contra él, y ahora se enfrentaba a una muerte agonizante, rodeada por la misma oscuridad que había intentado dominar. El misterio de la fuente del poder de Naruto se cernía sobre la escena, una oscuridad aún más profunda que el propio infierno. Naruto se acercó a Nefisto, caminando lentamente, con una lentitud que acentuaba el horror de la escena. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, marcando el ritmo de la inevitable destrucción. Nefisto, tendido en el suelo, entre los restos de su castillo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus ojos, llenos de un horror atroz, se abrieron con esfuerzo. Su creación, el monstruo que había engendrado, iba a matarlo. Un recuerdo, una imagen, golpeó la mente de Nefisto con la fuerza de un martillo. El odio, la furia incontenible de Naruto, potenciada por la oscura influencia de Zaratos, lo había transformado en una criatura desatada, un instrumento de destrucción sin control. La crueldad y la destrucción, que Nefisto había intentado controlar, se habían vuelto contra él, convirtiéndose en una fuerza imparable. Naruto se agachó, sus dedos, largos y huesudos, sujetaron con fuerza el cuello de Nefisto, alzándolo ligeramente del suelo. El demonio se retorcía, su cuerpo sacudido por espasmos de agonía, pero su fuerza era insignificante frente al poder sobrehumano de su creación. Naruto lo miró fijamente, sus ojos, rojos e implacables, escudriñando el alma del demonio. En sus pupilas, se podía ver el reflejo de la oscuridad, del sufrimiento, de la destrucción. Buscaba algo más, algo intangible. Luego, con la misma lentitud macabra, soltó a Nefisto. Una sonrisa, fría y cruel, se extendió por su rostro desfigurado. Era una sonrisa que prometía más dolor, más sufrimiento, una sonrisa que sellaba el destino del demonio. Dándose la vuelta, Naruto dio unos cuantos pasos más, su figura oscurecida por la noche infernal, antes de caer dormido, exhausto, presa del cansancio y la satisfacción. El silencio regresó, un silencio aún más pesado, más aterrador que la violencia que lo precedió. Nefisto, tendido en el suelo, rodeado por la destrucción que él mismo había creado, quedó a merced del destino, su manipulación derrotada, su control quebrado. La oscuridad que lo había rodeado toda su vida, se había vuelto contra él. La crueldad y el misterio reinaban, sellados por el sueño, aparentemente pacífico, de su destructor. La manipulación había fallado. La oscuridad había triunfado sobre su mismo arquitecto. Y el misterio de lo que le sucedería a Nefisto, en manos de un ser tan implacable y ahora dormido, flotaba como una pesadilla sin fin, en el corazón mismo del infierno. Nos situamos 7 siglos en el futuro. El laboratorio de Nefisto era una caverna de tecnología oscura, un laberinto de máquinas humeantes y cables que chisporroteaban, todo bañado por una luz roja fantasmal.
En el centro, una cápsula de contención de cristal, rodeada por un intrincado entramado de tubos y cables, contenía a Naruto, dormido, en un profundo estado de hibernación. Monitores parpadeaban, registrando sus signos vitales, asegurando que permaneciera inactivo, un prisionero de la tecnología y la desesperación de Nefisto. El demonio rojo observaba fijamente la cápsula, su rostro una máscara de cautela y terror contenido. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al recordar el horror de 4 siglos atrás. La imagen de Naruto desatado, un torbellino de destrucción y furia, aún lo perseguía. La memoria se le presentaba vívida, como una pesadilla recurrente. Un ejército infernal, diezmado sin piedad por un solo hombre, una criatura que superaba en poder a todo lo que él había creado. El recuerdo era brutal. Naruto, con los ojos rojos del Sharingan ardiendo como brasas infernales, se enfrentaba a un ejército combinado de demonios. Los 2 Mahou, Leviathan y Belzebú, habían sido convocados. Pero incluso su poder combinado era insuficiente para contenerlo. La regeneración de Naruto era implacable, su adaptabilidad aterradora. El poder de Zaratos lo había convertido en una abominación, un ente de poder desatado. Sus puños, envueltos en llamas del purgatorio y la mirada de penitencia, rompían la carne y los huesos de los demonios con una facilidad espantosa. El fuego infernal brotaba de sus manos, incinerando todo a su paso, mientras su Sharingan predecía cada movimiento de sus enemigos. La adrenalina, la euforía de la batalla, lo habían llevado a despertar el Mangekyou Sharingan, un poder que amplificaba sus habilidades hasta límites inimaginables. El Kamui, una técnica de espacio-tiempo que lo volvía casi intangible, lo hacía aparecer y desaparecer a voluntad, un espectro sembrando la muerte. Cada herida, cada golpe, solo servía para aumentar su fuerza, y su adaptabilidad lo hacía invencible. La imagen de Naruto, envuelto en llamas infernales, desgarrando la carne de los demonios con una sonrisa cruel grabada en su rostro desfigurado, era un recuerdo grotesco y terrible para Nefisto. Un recuerdo que lo perseguía, una amenaza que aún lo acechaba en las sombras. La desesperación del demonio era evidente en sus acciones, en su necesidad de mantener a Naruto en un estado de hibernación eterna. La manipulación había fracasado. La oscuridad había sido derrotada por su propia creación. Ahora, el único consuelo de Nefisto era el silencio, la quietud, la prisión de cristal donde Naruto permanecía dormido, una prisión que, en el fondo, sabía que era una solución temporal, un respiro antes de la inevitable tormenta. El miedo y la amenaza latentes permanecían, una oscuridad impenetrable que solo él parecía comprender. El combate fue un torbellino de destrucción a una escala apocalíptica. El campo de batalla, un páramo infernal, se retorcía bajo el peso de la magia oscura y el poder desatado de Naruto. Belzebú, el Mahou de las moscas, se abalanzó primero, sus alas gigantescas batían el aire, creando un viento infernal que lanzaba rocas y escombros contra Naruto. Sus tentáculos, cubiertos de púas venenosas, se extendían como serpientes, buscando desgarrar la carne del chico. Pero Naruto, con el Sharingan activo, anticipó cada movimiento. Esquivaba con una velocidad sobrehumana, sus movimientos fluidos y mortales. Leviatán, el Mahou del mar, se unió al ataque, invocando olas gigantescas de agua oscura, que se estrellaban contra Naruto con una fuerza incontenible. El agua corrosiva buscaba disolver al chico, pero Naruto, con su adaptabilidad sobrehumana, desarrolló una resistencia instantánea, su piel endureciéndose y volviéndose impermeable. El poder del Mangekyou Sharingan se activó, intensificando su percepción sensorial y sus habilidades. Naruto, con su Sharingan, observaba cada ataque, prediciendo con una precisión milimétrica los movimientos de los 2 Mahou. Utilizaba el Kamui para teletransportarse, esquivando los golpes más devastadores, apareciendo y desapareciendo como un espectro infernal. Su intangibilidad, generada por su habilidad para manipular el flujo de energía oscura, lo hacía intangible para muchos ataques, lo que hacía que los ataques físicos lo atravesaran como si no existiese. Las olas de Leviatán, los tentáculos de Belzebú, lo atravesaban sin causarle daño. Con la misma facilidad, Naruto contraatacaba. Sus puños, envueltos en el fuego del purgatorio, golpeaban con una fuerza devastadora, dejando profundas heridas en la piel de los Mahou. Sus golpes se centraban en los puntos débiles, buscando incapacitar a sus enemigos. El fuego de Zaratos incineraba la carne de los demonios, pero la regeneración de los Mahou era asombrosa. Rápidamente curaban sus heridas, con una velocidad que casi igualaba la regeneración de Naruto. La batalla se convirtió en un intercambio brutal de golpes, un torbellino de energía oscura y fuego infernal.
Belcebú lanzaba oleadas de moscas demoníacas que atacaban con sus aguijones venenosos, pero Naruto las desintegraba con un solo golpe de su puño. Leviatán invocaba maremotos de agua oscura, que buscaban arrastrar al chico a las profundidades del inframundo, pero Naruto los esquivaba con facilidad. Su agilidad sobrenatural lo convertía en un torbellino de muerte. A pesar del poder de los Mahou, Naruto no retrocedía. Su regeneración le permitía soportar ataques que habrían matado a cualquier otro ser. Cada herida, cada golpe, servía para que se adaptara, haciéndose aún más fuerte, más resistente, más implacable. Su Sharingan se volvía cada vez más poderoso, prediciendo con mayor precisión los movimientos de sus enemigos, anticipando sus estrategias. Naruto, en un frenesí de energía oscura y fuego infernal, se enfrentaba a los dos Mahou en un baile macabro de destrucción, una batalla sin fin, un conflicto entre la oscuridad creada y la oscuridad desatada. Era una demostración de poder sobrehumano, de una adaptabilidad y regeneración que desafiaban las leyes de la naturaleza. La crueldad de la batalla se entretejía con la oscuridad, creando un espectáculo de horror y violencia sin límites. La batalla se intensificó. Naruto, en un estado de euforía asesina, se movía con una velocidad y una precisión sobrehumanas. Su Sharingan, ahora un Mangekyou Sharingan completamente desarrollado, ardía con una intensidad escalofriante. Cada movimiento era calculado, cada golpe preciso, cada esquiva perfecta. El ejército demoníaco, una horda de criaturas infernales, caía ante él como trigo ante una guadaña. Naruto se movía entre ellos como un torbellino de muerte, su cuerpo una masa de energía oscura y fuego infernal. Sus puños, envueltos en llamas del purgatorio, machacaban cráneos y destrozaban cuerpos con una facilidad aterradora. El sonido de los huesos rotos y los gritos de agonía se mezclaban con el rugido de Naruto, una sinfonía de horror y violencia. El Kamui se convertía en su arma principal, permitiéndole teletransportarse a través del campo de batalla, apareciendo y desapareciendo como un fantasma, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Su intangibilidad lo volvía invencible ante muchos ataques, mientras que su regeneración instantánea anulaba a los pocos que lograban impactarlo. La adaptabilidad de Naruto era asombrosa. Cada ataque que recibía lo hacía más fuerte, más resistente, más letal. Su nivel de oscuridad, alimentado por la euforía de la batalla y el poder de Zaratos, crecía exponencialmente. Los Mahou, Belcebú y Leviatán, luchaban con una ferocidad desesperada, pero sus ataques eran inútiles contra el poder desatado de Naruto. Sus golpes sobrenaturales los hacían retroceder, sus rugidos de dolor y furia se perdían en el torbellino de destrucción. Naruto, con su Mangekyou Sharingan, anticipó cada uno de sus movimientos, contrarrestándolos con una precisión milimétrica. El fuego del purgatorio, concentrado en sus puños, dejaba profundas heridas en los cuerpos de los Mahou, pero su regeneración, aunque impresionante, era superada por la furia imparable de Naruto. La risa de Naruto resonó por todo el campo de batalla, una risa fría, cruel, llena de locura. Era la risa de un dios loco, de un ser de oscuridad desatada. Su cuerpo se elevó en el aire, rodeado por un aura de energía oscura, su figura imponente proyectando una sombra colosal sobre sus enemigos derrotados. Los dos Mahou, cubiertos de sangre y heridas, se veían empequeñecidos frente a su poder. Los pocos demonios que seguían vivos se echaban temblorosos, aterrorizados por el poder sin límites de la creación de Nefisto. Naruto, en su triunfal ascenso, se reía con la locura de un titán, el reflejo de una oscuridad pura, la destrucción encarnada. La crueldad de su dominio era absoluta, su poder indiscutible, y su risa era la macabra banda sonora de su triunfo. La victoria de Naruto era una victoria de la oscuridad misma. Belcebú y Leviatán, acorralados, sintieron el peso de la derrota inminente. Con un rugido conjunto que sacudió el mismo inframundo, ambos liberaron sus formas originales. Sus cuerpos se retorcieron, se desgarraron, se transformaron. Belcebú se convirtió en un ser colosal, una monstruosidad de carne putrefacta y alas de membranas negras como la noche. Sus ojos ardían con un fuego infernal, sus tentáculos se multiplicaron, convirtiéndose en una masa de miembros retorcidos, rebosantes de púas y aguijones venenosos. De su boca, brotaba un río de larvas demoníacas, una ola de repugnancia que buscaba devorar a su enemigo. Era una imagen de horror indescriptible, una encarnación del mal más putrefacto. Leviatán, por su parte, se transformó en un abismo de agua oscura y viscosa, una masa líquida que parecía contener los océanos del inframundo. De su interior surgían tentáculos de agua negra, cubiertos de afiladas garras, que se extendían como serpientes marinas, buscando atrapar y despedazar a Naruto.
Sus ojos, hundidos en la oscuridad del agua, brillaban con una luz maligna, la promesa de una muerte fría y sin fin. Era una visión perturbadora, un símbolo de una muerte lenta y agonizante. Naruto, al ver las formas originales de los Mahou, solo sonrió. Era una sonrisa macabra, una mueca que parecía partirle el rostro, una sonrisa que prometía una destrucción sin límites. Era una sonrisa que hacía temblar a los propios demonios. La batalla alcanzó nuevas cotas de violencia. Los ataques de los Mahou eran devastadores, pero Naruto los esquivaba, bloqueaba o los traspasaba con su Kamui. Sus golpes eran precisos, implacables, dirigidos a los puntos vitales de los demonios. El fuego del purgatorio quemaba la carne podrida de Belcebú, mientras que los tentáculos de agua oscura de Leviatán eran cortados con la facilidad de un cuchillo cortando mantequilla. Cada golpe era una carnicería, un espectáculo de violencia brutal. La ferocidad del combate aumentó. Las técnicas de los Mahou eran impactantes. Ondas de energía oscura que pulverizaban las rocas, tormentas de fuego que incineraban la tierra, maremotos que inundaban el campo de batalla. Naruto resistía, absorbiendo el impacto de cada ataque, regenerándose a una velocidad aterradora. Pero el costo era alto. 2 brazos arrancados, su rostro destrozado, costillas rotas, un pulmón destrozado, quemaduras de 4º grado cubrían su cuerpo. Su carne desgarrada era una masa de tejidos expuestos y sangre. Sin embargo, seguía en pie, su sonrisa macabra inalterable, mirando a los Mahou con ojos llenos de una fría diversión. Belcebú y Leviatán estaban atónitos. Jamás habían visto una resistencia semejante. Naruto, sin 2 brazos, sin rostro, casi deshecho, seguía sonriendo, seguía luchando. Juraron haber visto a Lucifer reflejado en sus ojos, o incluso algo peor que Lucifer. En la oscuridad que rodeaba a Naruto, vieron una sombra, una entidad macabra e inmensa, una presencia siniestra y malévola que emanaba un aura de poder inimaginable. Una sombra que observaba el combate, manipulaba el destino, y disfrutaba de la destrucción. La crueldad, la destrucción y la manipulación se fusionaron en un solo punto, en la misma esencia de un poder tan terrible como oscuro. La sonrisa de Naruto se ensanchó aún más, una mueca grotesca que parecía desgarrarle la piel. Sus heridas, las quemaduras, los huesos rotos, los órganos destrozados, todo se regeneraba a una velocidad sobrehumana. Era como si la regeneración del clan Fénix fuera una broma comparada a la suya. La carne brotaba, los huesos se reconstruían, los órganos volvían a su lugar, en un espectáculo de horror y fascinación. El rugido que le siguió resonó en el inframundo, un sonido que sacudía hasta la mismísima esencia del infierno. «Es mi turno, altos hijos de puta», gritó, su voz cargada de una furia incontrolable. Los Mahou, Belcebú y Leviatán, observaban a Naruto con una mezcla de horror y asombro. Nunca habían visto nada igual. Habían presenciado la destrucción absoluta, la ferocidad implacable, la resistencia sobrenatural, pero la regeneración de Naruto superaba cualquier cosa que pudieran imaginar. La imagen de Naruto destrozado, con quemaduras de 4º grado, huesos rotos y un pulmón destrozado, aún se proyectaba en sus mentes. Cualquier ser, demonio, ángel caído, o incluso un ángel, hubiera sucumbido a tales heridas, pero Naruto no solo sobrevivió, sino que se regeneraba, y con una sonrisa macabra. ¿Qué mierda ha creado Nefisto? Pensaron simultáneamente, una idea perturbadora que se arraigaba en sus mentes. Naruto se abalanzó sobre ellos, su furia desatada. La batalla se convirtió en una danza de muerte, donde cada golpe era un intento de aniquilar al oponente. Naruto, sin embargo, no solo esquivaba y contraatacaba, sino que comenzó a copiar y perfeccionar los movimientos de Belcebú y Leviatán, adaptando sus técnicas a su propio estilo, aprendiendo y evolucionando en medio de la batalla. En cada intercambio de golpes, Naruto parecía absorber la esencia del combate, adaptándose al estilo de lucha de sus oponentes, perfeccionando sus técnicas y contrarrestándolas con una facilidad aterradora. Los Mahou se horrorizaron al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nadie podía aprender y perfeccionar un estilo de combate en medio de una pelea a muerte. Belcebú lanzó una oleada de larvas demoníacas, pero Naruto las desvió con movimientos que imitaban la agilidad de Belcebú, contraatacando con una velocidad y una precisión que solo él poseía. Leviatán generó un maremoto, pero Naruto se adaptó, usando técnicas similares para manipular el agua oscura a su favor, generando torbellinos que atrapaban a Leviatán. La batalla se intensificó. Ambos Mahou dejaron de contenerse, desatando todo su poder en cada ataque. Eran ataques que destruirían montañas, que harían temblar el inframundo. Eran ataques que deberían ser letales.
Pero Naruto se adaptaba, aprendía, evolucionaba, superándolos con un estilo que combinaba la ferocidad de Belcebú con la imprevisibilidad de Leviatán, creado en el mismo momento del combate. Era una habilidad demoníaca, un talento prodigioso, una destreza que rompía con cualquier límite imaginable. Era la encarnación de la oscuridad, la manipulación llevada a su extremo, la destrucción perfecta. Naruto, con un rugido que resonó por todo el inframundo, desató un golpe devastador. Una combinación de la velocidad de Belcebú y la fuerza bruta de Leviatán, perfeccionada a través de su adaptación instantánea, impactó contra Belcebú, enviándolo a volar varios metros. El demonio se estrelló contra una formación rocosa, pulverizándola en un instante. Naruto, elevándose en el aire, sonrió. Una mueca cruel que se extendía a través de su rostro regenerado, una expresión que combinaba la euforía y la satisfacción sádica. Desde su pecho, comenzó a canalizar una energía oscura y abrasadora, una concentración de poder infernal que oscurecía el cielo del inframundo. Era una energía que emanaba destrucción pura, una fuerza capaz de aniquilar todo a su paso. Belcebú y Leviatán, mientras se recuperaban de sus heridas, se prepararon para contraatacar. Habían subestimado a Naruto. Su adaptabilidad, su capacidad de aprendizaje, su regeneración sobrenatural, eran algo sin precedentes. Habían visto a Lucifer, habían sentido el terror del mismo Elohim, pero Naruto era algo diferente. Algo mucho peor. Con un rugido conjunto, los Mahou lanzaron un ataque combinado de magia oscura y poder infernal. Era una oleada de energía destructiva que amenazaba con arrasar todo a su paso. Pero Naruto, con su Sharingan prediciendo el ataque con precisión milimétrica, se movió con una velocidad que desafiaba la comprensión. Apareció frente a ellos, su sonrisa macabra ensanchándose. Sus ojos, llenos de una euforía asesina, brillaban con la intensidad del infierno. Estaban a escasos centímetros de él. ¡Kaboom! Gritó Naruto, y el poder que emanaba de su pecho explotó en una onda de destrucción absoluta. La explosión fue monumental, un destello cegador de energía oscura que oscureció el mismo inframundo. El aire mismo pareció desgarrarse, el suelo se pulverizó, y una onda expansiva de fuerza incontenible se extendió a través del campo de batalla. La tierra tembló, las rocas se pulverizaron, y los mismos cimientos del inframundo se estremecieron. El ruido fue ensordecedor, una sinfonía de destrucción que resonó por las profundidades del infierno. El impacto fue devastador. Belcebú y Leviatán fueron lanzados a una distancia inmensa, sus cuerpos destrozados, sus esencias mismas amenazadas. La magia oscura que los protegía se evaporó como si fuera agua bajo el sol abrasador. El campo de batalla era un panorama de horror. El suelo estaba cubierto de cráteres, las formaciones rocosas pulverizadas, y un silencio de muerte dominaba el panorama, un silencio roto solo por el susurro del viento que se deslizaba a través de la destrucción recién creada. La crueldad de la explosión, la destrucción total, el poder manipulador de Naruto, se habían convertido en una aterradora realidad. El mismo infierno se había estremecido ante su fuerza. La oscuridad que lo habitaba se había desatado con una fuerza incontenible, un poder que incluso los Mahou no podían comprender. El silencio que siguió a la explosión fue breve. Belcebú y Leviatán, aunque gravemente heridos, no estaban derrotados. Sus formas originales, aún más grotescas y monstruosas debido a las heridas sufridas, se regeneraban lentamente. La sangre oscura manaba de sus cuerpos destrozados, creando charcos viscosos que se extendían por el suelo. Sus rugidos de furia resonaron en el inframundo, prometiendo una venganza despiadada. El terror se mezclaba con la rabia en sus ojos, reflejando el horror de lo que habían presenciado. Naruto, sin embargo, solo sonrió. Su cuerpo, aunque magullado y ensangrentado, estaba prácticamente ileso. La regeneración sobrehumana de Naruto parecía no tener límites. Sus heridas se cerraban, su carne se reconstruía, en un proceso aterrador y fascinante. Su sonrisa era una mueca diabólica, una promesa de un sufrimiento más profundo. La batalla se reanudó con una ferocidad aún mayor. Era una carnicería sangrienta, un ballet macabro de violencia y destrucción. Naruto se movía entre los dos Mahou con una velocidad y una precisión que desafiaban la comprensión, sus golpes eran brutales, cada uno diseñado para infligir el máximo dolor. La sangre salpicaba el campo de batalla, pintando un cuadro grotesco de horror. Los huesos se rompían con un sonido asqueroso, los órganos se desgarraban, las entrañas se derramaban, creando un panorama de violencia extrema.
Belcebú intentó aplastar a Naruto con sus tentáculos, pero Naruto los esquivó con una agilidad sobrenatural, contraatacando con una serie de golpes que destrozaron las extremidades del demonio. Leviatán generó un remolino de agua oscura, buscando ahogar a su enemigo, pero Naruto se adaptó, creando su propia versión del ataque, un torbellino aún más destructivo que destrozaba el cuerpo de Leviatán con una violencia escalofriante. La oscuridad del inframundo se intensificó, alimentada por la brutalidad del combate. El aire mismo parecía estar impregnado de sangre y dolor. Naruto, en un frenesí de violencia, desató toda su fuerza. Sus golpes eran más implacables, más precisos, más destructivos. La regeneración de los Mahou, aunque impresionante, no podía seguir el ritmo de su destrucción. Naruto los empujaba hacia el borde del abismo, el borde de la aniquilación, una manipulación a través de la violencia pura. La crueldad y la destrucción se entrelazaban en una danza macabra, una sinfonía de horror que solo podía ser creada por una mente retorcida, dominada por la oscuridad. Naruto, un torbellino de oscuridad y destrucción, era el director de orquesta de esta sinfonía infernal. La batalla se convirtió en una orgía de violencia. Naruto, con una sonrisa macabra grabada en su rostro, se dedicó a desmembrar a Belcebú y Leviatán, golpe tras golpe, con una precisión quirúrgica que apuntaba a las partes vitales de sus cuerpos. La sangre brotaba en torrentes, creando un charco viscoso que se extendía por todo el campo de batalla. Cada golpe era una obra maestra de la crueldad, diseñado para maximizar el dolor y la agonía de sus enemigos. Primero, Naruto se centró en Belcebú. Con un movimiento rápido como un rayo, su puño impactó contra el cerebro del demonio, destrozando el cráneo y salpicando el suelo con materia gris y sangre coagulada. El rugido de agonía de Belcebú resonó en el inframundo, un sonido de puro horror. Luego, con una precisión escalofriante, Naruto golpeó el corazón de Belcebú, pulverizándolo en 1000 pedazos. El cuerpo del demonio se convulsionó, y el flujo de sangre negra aumentó exponencialmente, creando un charco enorme en el suelo. Por último, Naruto destruyó el estómago de Belcebú, haciendo que sus entrañas se derramaran en una escena repugnante y violenta. Belcebú, a pesar de su regeneración, gimoteó de agonía, cada latido de su desgastado corazón era una tortura insufrible. A continuación, Naruto dirigió su atención a Leviatán. Con una patada brutal, destrozó la columna vertebral del demonio, dejando su cuerpo paralizado. La sangre salpicaba como una fuente, manchando la superficie con un fluido oscuro y viscoso. Después, Naruto atacó el hígado de Leviatán, desgarrándolo con sus manos. La sangre brotó, llenando el área con un fluido oscuro que se esparció como un río sangriento. Para finalizar su brutal ataque, Naruto aplastó el corazón de Leviatán con sus puños, dejando al demonio en un estado de agonía interminable. Los fragmentos del corazón del demonio se diseminaron por el campo de batalla, manchando el suelo con su sangre oscura y viscosa. La manipulación se hacía evidente en cada golpe preciso de Naruto. No era solo fuerza bruta. Era una estrategia calculada para debilitar gradualmente a los Mahou, explotando sus debilidades y minimizando sus capacidades de regeneración. La crueldad era el método, la destrucción, el objetivo. Cada golpe era un tormento prolongado, prolongando la agonía de los demonios y dejando en claro el poder absoluto de Naruto. El panorama era un festín macabro para los sentidos. Un río de sangre oscura, órganos desgarrados esparcidos por el suelo, un hedor nauseabundo que impregnaba el aire. El escenario era la representación de la violencia y la crueldad, la manipulación oscura y el control absoluto de Naruto sobre la batalla y el destino de sus enemigos. La oscuridad se había apoderado de todo. A pesar de sus heridas devastadoras, Belcebú y Leviatán, impulsados por una furia ciega, contraatacaron. Belcebú, con sus tentáculos ahora destrozados y sangrantes, intentó aplastar a Naruto, pero el rubio anticipó el movimiento, esquivando el ataque con una facilidad sobrehumana. Con un giro, Naruto impactó su puño en el cuello de Belcebú, destrozando la tráquea y la columna vertebral del demonio. La sangre brotó a borbotones, inundando el suelo con un líquido oscuro y viscoso. El grito de Belcebú fue un chillido de agonía que resonó en el inframundo. Leviatán, con su cuerpo destrozado y sus tentáculos de agua oscura debilitados, intentó atrapar a Naruto en un remolino de agua contaminada con su propia sangre, pero Naruto lo anticipó. Con una velocidad y precisión letales, el rubio atravesó el torbellino, apareciendo detrás de Leviatán. Un golpe certero impactó en el cerebro del demonio, haciendo que su cabeza estallara en una masa viscosa de sangre y materia gris. El cuerpo de Leviatán se convulsionó, su energía se disipó, y colapsó en una masa amorfa y sangrienta. Sin embargo, la batalla no había terminado.
A pesar de sus terribles heridas, los Mahou se regeneraban lentamente. Belcebú, con una parte de su cerebro expuesta, sus extremidades destrozadas y su columna vertebral expuesta, rugió con una ferocidad sobrenatural. Leviatán, con su cerebro deshecho, se reconstruyó lentamente, sus tentáculos de agua oscura regenerándose. Sus ataques, aunque más débiles, seguían siendo devastadores. Naruto, con su cuerpo cubierto de sangre, se preparó para la siguiente oleada. Los golpes de Belcebú eran imprecisos, pero aún capaces de pulverizar roca sólida. Naruto se adaptó, usando los propios ataques del demonio en su contra. Esquivó las garras sangrientas, cada movimiento de Naruto era fluido, utilizando la fuerza de los golpes de Belcebú para proyectarse por el aire, contraatacando con una precisión letal, golpeando a su enemigo en los puntos vitales, una y otra vez. Los ataques de Leviatán, aunque menos poderosos, eran más impredecibles. Naruto aprendió a anticipar los remolinos de agua oscura, usando sus fluidos movimientos para deslizarse entre las corrientes, aprovechando la fuerza del agua para impulsarse y contraatacar. Naruto se adaptaba al estilo de cada demonio, incorporando sus técnicas a su propio repertorio en tiempo real, perfeccionándolas y utilizándolas contra sus creadores. La sangre, la destrucción, la crueldad, la oscuridad misma, alimentaron su evolución. Cada golpe, cada esquiva, cada contraataque, eran un testimonio de su adaptabilidad sobrenatural, una expresión de su poder absoluto. La manipulación de la batalla, la crueldad del combate, la destrucción incesante, estaban a la orden del día. La oscuridad reinaba suprema. La batalla continuó con una ferocidad inigualable. Naruto, aunque en un estado deplorable, seguía luchando con una determinación implacable. Cada golpe que recibía era un testimonio de su resistencia sobrehumana. Un golpe de Belcebú le destrozó el hígado, otro le fracturó varias costillas, mientras que un ataque de Leviatán le desgarró la mayoría de los músculos del brazo izquierdo, exponiendo el hueso. La sangre manaba de sus heridas abiertas, pintando un cuadro grotesco de destrucción. Sus pulmones estaban parcialmente colapsados, sus intestinos parcialmente expuestos, y la mitad de su rostro estaba desfigurada por quemaduras de tercer grado, con músculos y huesos al descubierto. A pesar de todo, se regeneraba constantemente, su cuerpo trabajando a un ritmo frenético para reparar el daño. Su brazo derecho, aunque roto en varios lugares, seguía funcionando, impulsado por pura fuerza de voluntad. Naruto parecía una monstruosidad, una mezcla de carne destrozada, sangre y regeneración. Un horror viviente. Los ataques de los Mahou eran cada vez más brutales. Belcebú, a pesar de sus heridas, concentraba su energía restante en poderosos ataques, uno de los cuales le destrozó el bazo a Naruto, haciendo que este tosiera sangre negra. Leviatán, aunque debilitado, conjuró una ola de agua oscura que le arrancó gran parte de la carne del pecho, exponiendo sus costillas rotas y los fragmentos de su corazón, parcialmente regenerado. Naruto se regeneraba, pero la velocidad de la regeneración disminuía. Su cuerpo, a pesar de su excepcional capacidad de curación, estaba llegando a sus límites. El daño se acumulaba. El efecto de los hechizos recibidos, junto con la agotadora batalla contra un ejército de demonios y 2 de los 4 reyes del inframundo, estaba pasando factura. Naruto estaba sin riñones, sin parte del estómago, y con un pulmón completamente destrozado. La magia que había canalizado para sus ataques, la energía que le permitía su regeneración sobrehumana, comenzaba a escasear. Su brazo derecho, aunque regenerándose constantemente, estaba casi inutilizable, fracturado y desgarrado en múltiples lugares. Su cuerpo, un campo de batalla en sí mismo, era una mezcla de sangre, carne desgarrada, hueso expuesto y regeneración agonizante. Entonces, Belcebú y Leviatán, uniendo sus poderes restantes en un último desesperado esfuerzo, lanzaron un ataque combinado. Un torbellino de energía oscura y agua contaminada, un remolino de destrucción que concentraba toda la furia, la rabia y el dolor de los 2 Mahou. Naruto vio el ataque aproximarse y supo que no podría esquivarlo. «¡Oh, mierda!», murmuró, su voz apenas un susurro. El ataque impactó. El mundo explotó en un torbellino de energía destructiva. Cuando el polvo se asentó, Naruto yacía en el suelo, su cuerpo destrozado más allá de lo imaginable. La regeneración, normalmente rápida, era increíblemente lenta. La mitad inferior de su rostro estaba quemada hasta los huesos, la carne casi desintegrada. Su cuerpo estaba tan desgarrado que parecía que cualquier golpe más lo terminaría por destrozar. El ataque había sido demasiado poderoso, demasiado devastador. Su cuerpo, normalmente capaz de adaptarse y regenerarse con facilidad, estaba sobrepasado.
El daño era simplemente demasiado grande, demasiado profundo. Naruto estaba al borde de la muerte, la oscuridad ganando terreno. Naruto, con un esfuerzo sobrehumano, intentó ponerse en pie. Un torrente de sangre, una gran cantidad, brotó de su boca, manchando el suelo con un líquido oscuro y viscoso. Sus pulmones ardían, sus órganos destrozados protestaban con cada movimiento, sus huesos rotos crujían con un sonido horrible. Los ojos de Belcebú y Leviatán se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y terror. ¿Cómo era posible que aún estuviera vivo? ¿Cómo era posible que se levantara después de ese ataque? Una vez en pie, Naruto se concentró. Su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba, pero su mirada era firme, determinada. Belcebú y Leviatán, sin perder tiempo, se lanzaron al ataque. Naruto esquivaba y bloqueaba lo que podía, pero los golpes de los Mahou, aunque debilitados, seguían siendo devastadores. Retrocedía, tambaleándose, pero se recuperaba, su cuerpo se regeneraba a un ritmo más lento, cada vez más débil, pero se regeneraba. Con cada golpe recibido, analizaba la técnica de sus oponentes, adaptándose a su estilo, aprendiendo sus patrones. El combate se volvió una danza brutal y sangrienta entre la muerte y la supervivencia. Naruto esquivaba, contraatacaba, se regeneraba, aprendía, hasta que empezó a predecir los movimientos de sus enemigos con precisión. En un momento de la pelea, mientras esquivaba una esfera de oscuridad de Belcebú y una esfera de luz de Leviatán, se le ocurrió una idea. Con una sonrisa macabra y siniestra, Naruto concentró la energía restante en su cuerpo. Las esferas de oscuridad y luz flotaron cerca de Naruto, mientras que éste se preparaba para lo que vendría. Los ojos de los Mahou se abrieron de golpe al ver lo que Naruto estaba a punto de hacer. Belcebú y Leviatán, agotados por la batalla, no tenían la magia suficiente para contraatacar con eficacia. Naruto sonrió, mientras ambas esferas ascendían hacia el cielo del inframundo. Él también elevó su cuerpo, adoptando una postura desconocida, Kikouen-kou, una postura que los Mahou nunca habían visto en toda su larga existencia. Sus pensamientos se interrumpieron por el rugido de Naruto. Karasu Toshimi. Kuchulain sagrado. Gritó, mientras las tres esferas se fusionaban en una sola. Una abominación de luz y oscuridad, una esfera que desafiaba las leyes de la naturaleza. Una explosión monumental sacudió el inframundo, dejando a ambos lados fuertemente heridos. Belcebú y Leviatán, con sus cuerpos destrozados, se proclamaron victoriosos. Pero sus triunfos se convirtieron en terror cuando Naruto, entre los escombros, hizo un chasquido con los dedos. Su Sharingan, aún activo, había percibido una debilidad en los movimientos finales de los Mahou, una debilidad que había explotado. Los Mahou, sus ojos desorbitados, cayeron al suelo, derrotados. Naruto, de pie entre los escombros, con su Sharingan brillando con intensidad, se proclamó vencedor, su cuerpo destrozado pero su espíritu inquebrantable. Su victoria, una mezcla de habilidad, adaptación y una suerte casi sobrenatural. Naruto, a pesar de su victoria pírrica sobre Belcebú y Leviatán, no pudo celebrar su triunfo por mucho tiempo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una sensación de peligro inminente que le heló la sangre. Una aura oscura y poderosa, una presencia opresiva que lo envolvió como una mortaja, se materializó detrás de él. Se giró lentamente, su Sharingan aún activo, revelando al rey de los demonios en toda su gloria infernal. Lucifer. El rostro de Lucifer era una máscara de arrogancia y perversa satisfacción. Sus ojos, dos abismos de oscuridad que parecían absorber la luz del mismo infierno, se posaron en Naruto. No había odio, ni rabia, solo una fría evaluación. Una profunda comprensión. Naruto sintió una profunda debilidad recorrerlo. Su cuerpo, destrozado, se negaba a responder. La regeneración, una vez tan rápida, era ahora imperceptible. Sus heridas, sus órganos destruidos, su magia agotada. Todo le recordaba sus límites. Sabía, en el fondo de su alma, que no podía derrotar a Lucifer, ni siquiera en sus mejores sueños. Lucifer era una fuerza de la naturaleza, una encarnación de la oscuridad misma. Pero también sabía que era una cuestión de tiempo. Lucifer, en sus ojos, no veía derrota, sino un potencial aterrador. Un potencial que solo era cuestión de tiempo antes de que se desatara completamente. Antes de caer en un sueño profundo, un sueño inducido por el agotamiento y la extenuación, Naruto comprendió. Su batalla contra Lucifer era inevitable, una confrontación que estaba escrita en el destino del inframundo. Pero también vio en la sonrisa de Lucifer la confirmación de su propia victoria eventual. Un demonio astuto, un maestro manipulador.
Lucifer no buscaba la destrucción inmediata, sino el crecimiento de su poder, de su influencia. En sus ojos, Naruto no era un enemigo, sino un instrumento. Una herramienta poderosa que, tarde o temprano, rompería las cadenas de su control, para levantar su raza por encima de cualquier otra. La sonrisa de Lucifer sellaba un futuro oscuro y brutal, un futuro en el que la oscuridad de los demonios reinaría suprema, con Naruto, a su manera, en el corazón de ese reino infernal.